En esta segunda parte de la charla quisiera yo reflexionar un poco sobre la naturaleza de la ley. La ley es una ley que nos permite acceso a documentos públicos. ¿Por qué documentos públicos? Recordemos la definición que les di de documento. Documento es un registro material de la actividad o la decisión de cualquier servidor público en el ejercicio de sus funciones o de cualquier persona que está administrando o ejerciendo recursos públicos. Si ustedes recuerdan la definición tradicional de burocracia de Weber, que es la definición que, a pesar de ser tan antigua, es la definición con la cual seguimos operando en la administración pública. El hecho de trabajar con documentos es una de sus características principales. La burocracia weberiana asume varias cosas. Primero, que es una organización jerárquica. Así que tenemos muy claramente establecido quiénes son los jefes, quiénes son los subordinados y cuáles son las actividades específicas que en cada puesto de la burocracia se deben realizar. Otra característica importante es que esta actividad burocrática se realiza con base en conocimiento técnico experto, que no cualquiera puede ocupar cualquier puesto en la burocracia, sino tiene que ser alguien que tiene los conocimientos técnicos necesarios para operar los problemas o las actividades que en ese tramo de la burocracia se realizan, de las cuales son responsables. Otra característica importante es que esto es una carrera de por vida, que no se sale de la burocracia y se entra como estamos acostumbrados en México, sino que es algo en lo que uno empieza cuando es joven, recién salido de la universidad, y en lo cual se desarrolla por los siguientes 20 o 30 años, va subiendo lentamente los escalafones burocráticos, y ese ascenso en los escalafones burocráticos normalmente se hace con base en el mérito. El mérito entendido de dos maneras: mérito entendido en términos de la experiencia en el puesto y en el trabajo, y también los conocimientos técnicos que se tienen para ejercer ese puesto o ese trabajo. Pero todo esto es importantísimo que se haga siempre dejando registro de todas las actividades de los burócratas. ¿Por qué es importante el registro? Desde la perspectiva de Weber, porque el registro lleva las responsabilidades. Una característica muy importante de la burocracia, en este sentido weberiano, de tipo ideal, que no necesariamente existe en la realidad, porque es una herramienta analítica para poder estudiar burocracias específicas, está perfectamente dividido la responsabilidad de cada uno de los distintos funcionarios o los distintos burócratas. Y esa responsabilidad se tiene que demostrar siempre con documentos. Si tiene que quedar prueba documental específica de las decisiones, de las acciones de cada uno de los distintos burócratas, porque esas decisiones y esas acciones siempre van a llevarnos a concluir si tal burócrata, tal funcionario público actuó de manera adecuada o no actuó de manera adecuada. En ese sentido, el hecho de que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información nos lleve a documentos, en realidad nos está llevando al corazón del funcionamiento de cualquier burocracia. Hay un detalle importante, y volviendo a nuestra descripción inicial, si ustedes recuerdan, cuando hablábamos de la versión de 2002 e inclusive en la versión de 2007 de la ley, hubo excesos al argumentar inexistencia de la información, diciendo simplemente el documento no existe. Lo cual puede ser aceptable si esa inexistencia de la información se basa en un hecho catastrófico del tipo tembló, se cayó el edificio y se perdieron los archivos. Pero lo que no es aceptable, y esto sí de alguna forma se rescata en la versión de 2014 de la ley, es que el documento no exista por negligencia de los funcionarios públicos de no haberlo hecho. Desde el punto de vista del trabajo burocrático, no es posible no hacer un documento. O sea, los documentos se tienen que hacer, tienen que existir. Y de alguna forma, la ley de 2014 sí nos permite solicitar, claro, el INAI tendría que dar finalmente la orden, pero sí nos permite solicitar que un documento que debería existir y no existe, se haga. Porque es muy importante para el funcionamiento burocrático que existan documentos, insisto, que registren decisiones y acciones de todos los funcionarios involucrados en el ejercicio del gobierno.
Esto nos lleva a un segundo problema un poquito más abstracto. ¿Por qué es importante que existan estos documentos? ¿Por qué es importante que exista esta división de responsabilidades? ¿Por qué es importante que cada uno sepa lo que los demás están haciendo? Este es un asunto que ha sido tratado en teoría de organizaciones por muchísimo tiempo y que nos lleva al problema de la coordinación. Es importante que existan documentos, es importante que las responsabilidades de cada quien estén claramente especificadas, es importante que sepamos qué es lo que cada burócrata está haciendo, porque solamente así vamos a coordinar el funcionamiento de una organización compleja. El funcionamiento del funcionario A se tiene que coordinar con el funcionamiento del funcionario B y con el funcionamiento del funcionario C. Si esta coordinación no existe, el conjunto del cuerpo burocrático no va a dar buenos resultados. En este sentido, la existencia de documentos apunta al corazón mismo del trabajo burocrático. No se puede hacer trabajo burocrático sin documentos. En ese sentido, creo que la ley está bien enfocada. O sea, no podemos pedirle a la ley o no podemos pedirle a los organismos de gobierno que nos den información que no está plasmada en documentos, porque entonces es llevarlos a realizar actividades que muy probablemente los entorpezcan de su trabajo común y corriente. Lo que es importante es que si la función de la burocracia está siendo bien realizada, existan los documentos que estén sustentando todas las decisiones y todas las acciones que nos llevan a la implementación de una ley, a la evaluación de una política, a cualquier decisión que se haya tomado en el espacio público gubernamental.